Muy bien, continuando entonces con nuestra clase, recordando un poquito estos expedientes informativos, recordemos que estos expedientes no están sujetos a un procedimiento administrativo y que son generados por la actividad de la organización, es decir, que cada empresa, de acuerdo a sus actividades, lo va organizando, estos documentos. Se puede clasificar, como hemos visto el día de ayer, de manera cronológica, de manera alfabética, de manera mixta o temática. Todo documento debe tener un orden, donde deben tener un respeto del orden de ingreso de los documentos y no se deben de malograr o deteriorar. Llevar un orden adecuado de todos los documentos que ingresan a oficinas, ya sea en folders, sobres, archivos, etc. Ahora, el orden documentario depende de la manera en la que han ingresado, por eso es cronológica, o sea, por fecha. También en orden alfabético, ¿no? Como lo hemos visto el día de ayer, de manera geográfica o por zonas, y se debe determinar cómo ordenar. ¿Cuáles son los archivos de palanca? Los archivos de palanca son los famosos archivadores que tienen un lomo grueso, que tienen una palanquita para poder colocar o anexar documentos. Normalmente son forrados, lo forran por cualquier color que identifique de repente el documento. También se compra diferentes colores y se debe de poner en la parte del lomo de ese archivo el nombre de ese archivo, el nombre de la empresa y de qué documentos se está utilizando ahí. Existen 3 tamaños, debemos tener criterio para saber dónde guardamos estos documentos, de 2 grosores. También, ¿no? Hay gruesos, hay delgados o medianos y debemos saber usar el sujetador, tenerlo presionado cuando se guarde este archivo. Divisores internos. Cuando tenemos divisiones internas dentro de un archivo, por ejemplo el archivador grueso, ¿no? Ese grueso que conocemos que hay en oficinas, si tengo información, por ejemplo facturas, tengo de ingresos y de egresos, entonces yo tengo que ponerle una división interna. Lo puedo hacer con una cartulina de color o un papel o de repente un separador, algo que esté legible para poderme dar cuenta de dónde es el cambio entre las facturas de ingreso y las facturas de egresos, ¿no? Puede ser un ejemplo. Entonces, usted puede hacer sus propios divisores de documentos, el material que la empresa le indique. Se le aconseja que sea de cartulina de color y deberá poner los nombres grandes para que sean legibles. En cuanto al modelo o forma, hay bastantes que puedes aprender o que puedes imaginar. Eso ya es de acuerdo a la creatividad o el que esté utilizando, en este caso la empresa. Estos son los archivos de palanca, son los famosos archivadores que nosotros conocemos. Si yo tengo boletos, facturas pequeñas o de hojas pequeñas, no voy a utilizar un archivador grande, entonces tengo que utilizar uno pequeño. Entonces siempre dependiendo de los documentos que estoy utilizando. Estos son los archivos de palanca de diferentes colores y deben de tener un nombre correspondiente. Ya esto es en el tanto de la manera física más que todo. Y las cajas de archivo, que ya son cajas de documentos, en este caso, que generalmente van los archivos pasivos, los que ya no tienen mucho uso o mucha utilidad. ¿Ya? Ahora, dentro de estos divisores de archivos, puedo utilizar cartulinas, puedo utilizar estos separadores también, ¿ya? De acuerdo a la clasificación que le estoy dando. Si le estoy dando una clasificación numérica, también puedo utilizar estos separadores. Esos son en cuanto a los separadores. Ahora, folders documentarios, como también les he explicado anteriormente, es donde yo guardo cada expediente en un folder. Puede ser de diferentes colores para cada cliente, dependiendo cómo se haya acordado en la empresa, ¿no? Son usados para documentos que tienes en tu escritorio, donde no puedes tener archivadores porque de repente te generan mucho espacio. Estas carpetas son folder, pero de manera de plástico y lo puedes guardar en gavetas. Y esto lo utilizan bastante en los bancos porque cada cliente tiene su propio expediente, su propio file, que vienen a ser estos folders de plásticos. ¿Ya? Bien.
Continuando entonces, vamos a ver cuál es la ley de protección de estos documentos, que también ya lo hemos ido viendo. Dentro de esta ley de protección de información, vamos a ver primero la ley que protege todos los documentos escritos. Estos documentos escritos, según la ley, dice que debe crear un procedimiento claro de uso y manipulación de documentos. Es decir, que los documentos escritos que se entrega, por ejemplo, a una institución, por ejemplo, a una entidad financiera, yo entrego documentos personales, entrego copias de DNI, copias de títulos, etc. Esos documentos solamente es para el uso adecuado. Entonces yo ahí estoy autorizando que manipulen esos documentos para el fin que es conveniente. Por ejemplo, en la institución ustedes entregan su DNI, partida de nacimiento, certificado de estudios, solamente es para uso concerniente o trámites necesarios que requieren, ¿no?, para sacar certificación o lo que están estudiando. Entonces, es muy importante dar ese consentimiento para esa manipulación de documentos. Establecer un sistema de archivo protegido. ¿Qué quiere decir? De que estos documentos deben de estar protegidos con llaves, cajas de seguridad, dependiendo también de la importancia del documento. Y es muy importante crear copias de esta documentación y guardar en diferentes lugares. Entonces, muy importante que estos documentos estén protegidos porque no cualquiera puede acceder a tu información personal de esos documentos. Cuando tú entregas esos documentos es de manera confidencial, ¿ya? Ahora, elaborar un plan de actuación ante accidentes. Por ejemplo, ¿qué sucede si justo en la oficina hubo pues un incendio, se queman los documentos? Entonces yo tengo que tener un plan. Si ya veo que se está, por ejemplo, por incendiar, tengo que tener pues alarmas contra incendios, etc. Entonces ver siempre las formas contra estos accidentes que puedan dañar. Un terremoto, se cayeron, se valoraron los archivos, pero yo tengo que guardar cierta información aparte. Entonces es muy importante que yo tenga resguardo de estos documentos. Muchas veces en las entidades financieras te ofrecen ese resguardo de documentos, te dan unas cajas de seguridad exclusivamente donde son custodiadas ahí, donde tú puedes guardar esos documentos también. Ahora, establecer mecanismos que impidan la divulgación de aquello, o sea, de aquella documentación cuyo conocimiento externo pudiera ocasionar perjuicios para la empresa o terceras personas. Como les digo, su información que ustedes dan o que tienen de los documentos o información que tiene cada empresa de los documentos es información personal de la empresa, ¿ya? Que no puede ser manipulada porque eso es penado si es que alguien busca o hurga esa información y trae pues consecuencias, ¿no? Ahora, nombrar una persona responsable de seguridad para el archivo de documentos escritos. Exigir secreto y confidencialidad a sus propios trabajadores cuando en el ejercicio de sus funciones tengan acceso a información sensible. Hay información que es netamente privada y confidencial, donde no se puede estar divulgando, ¿ya? Toda información no se divulga, todo es confidencial. Ahora, en los documentos electrónicos, la empresa debe establecer también medidas de protección adicionales a las anteriores, porque las que hemos dicho, los documentos escritos, también se debe considerar para los documentos electrónicos. Pero además de eso, se debe realizar copias de seguridad con frecuencia para evitar la pérdida accidental de información. Como les digo, a veces tenemos un USB, el USB se perdió. O de repente en el USB hice una mala manipulación y se me borró la información. Entonces yo tengo que tener copias de seguridad. Establecer accesos restringidos a equipos informáticos, donde no cualquier persona puede ingresar a estos equipos, sino se les pone claves, se les pone de repente bloqueos para que pueda ingresar solamente una persona, según los niveles de usuario, ¿no? Mediante contraseñas individuales o ocultar ciertos archivos para determinados usuarios. Ahora, determinados archivos pueden establecerse como solo de lectura. Eso es con el fin de que no sean modificados. Hay otros que los ponen digitalizados. Cuando es digitalizado,
es decir, cuando se escanea de un documento, es un poco complicado también que pueda ser modificado el documento, ¿ya? Ahora, instalar en cada equipo informático un antivirus y un firewall que evite accesos externos al equipo. De esa manera también se protege la información que se tiene. Para el correo electrónico se puede establecer programas de cifrado y encriptación que eviten la intrusión y lectura por parte de usuarios externos, que puede cifrar y encriptar toda la información sensible para la empresa. Ya en toda esta encriptación que se da o cifrados, es decir, también hay una ley que existe sobre estos encriptados de información, ¿no? Es muy importante que la información que se guarde sea solamente confidencial y no se pueda alterar las informaciones, ¿no? Entonces, para eso hay una ley de protección de la información y eso es muy importante considerarlo. Y bueno, considerando también esta ley de protección de datos, la protección de datos personales está regulada por la Ley Orgánica desde 1999. La protección de datos es de carácter personal y esta ley tiene por objeto garantizar y proteger los derechos y libertades de las personas físicas, en especial su honor y su intimidad, siendo de aplicación a toda empresa con archivos en España y en todo el mundo. Esto es nacional o extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros la ley de protección de datos es muy importante. Acá, por ejemplo, en Perú, tenemos la ley que respalda la protección de datos personales. Ninguna persona puede manipular tus datos personales, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos esta ley de protección de datos personales, que ha sido publicado ya por el diario El Peruano, ¿no? Ya desde el 2013, que, bueno, ya esta ley está desde más antes, pero ha sido actualizada. Entonces, de los datos personales, ¿qué es lo que va a proteger, ¿no? Como dice, toda la información personal que nosotros tenemos. Entonces deben ser recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita. El tratamiento de estos datos personales no debe extenderse a otra finalidad, solamente con el fin con el que se ha pedido. ¿Para qué se te pide el DNI en una institución? Para sacar tus datos personales, para poder escribir bien de repente tus datos dentro de un certificado, para ingresar tus datos dentro de un sistema educativo. Entonces solamente debe ser utilizada para ese uso, más no debe ser de manera, como dice, de otra manera, ¿no? No se debe de utilizar esos datos para otros fines, diferentes a los que se haya solicitado. Entonces, el principio de estos datos, como vemos, tiene diferentes principios: el principio de la legalidad, el principio de los valores. ¿Y estos datos para qué se utilizan? Primero, el tratamiento de datos personales debe realizarse con pleno respeto de los derechos fundamentales de los titulares y derechos que tiene la ley, ¿ya? Ahora, las limitaciones del ejercicio de derecho fundamental a la protección de datos solo pueden ser establecidos por la ley. Entonces, de acuerdo a esta ley, nosotros nos damos cuenta de que nuestros datos también están protegidos. Y lo mismo sucede con la ley de archivos, ya que la ley de archivos también es protegida para toda empresa. Se protegen los archivos, documentación que requiere cada empresa, porque los archivos, documentos que tienen las empresas son, como dicen, es su parte de identificación de la empresa, son sus datos personales que tiene la empresa, los cuales también deben de ser protegidos. Y tenemos este artículo muy importante que nos habla de la confidencialidad, donde el personal de la Autoridad Nacional de Protección de Datos está sujeto a la obligación de guardar confidencialidad sobre los datos personales que conozca con motivo de sus funciones. Y esta obligación subsiste aún después de finalizada toda la relación con dicha autoridad nacional bajo una responsabilidad. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces con cualquier duda o consulta me avisan. Acá también tenemos las infracciones y sanciones. ¿Qué sucede si es que se infringe esta ley?
puede haber un procedimiento sancionador de acuerdo a la Autoridad de Protección de Datos, denuncias, y las cuales también te dan pues ciertas penas, ¿no? De acuerdo a las sanciones que tiene la ley. Ok, jóvenes. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Muchas gracias.